un síndrome clínico, pero que mencionan esos signos y síntomas típicos con una evidencia objetiva de la anomalía estructural o funcional que me está produciendo la incapacidad de cumplir esas demandas metabólicas. Eso es falla cardíaca. ¿Y cuáles son los síntomas típicos? La disnea, sea en reposo, sea en ejercicio, la sensación de fatiga, la de cansancio y la inflamación o edema de los tobillos. ¿Y cuáles son los signos típicos? La taquicardia, la taquipnea, los estertores, derrame pleural, elevación de las presiones venosas, edema periférico y la hepatomegalia, con evidencia clínica o paraclínica de la anomalía estructural o funcional, cardiomegalia, tercer sonido, soplos cardíacos y electrocardiográficamente o ecocardiográficamente la alteración estructural que podemos cuantificar y también diagnosticar de esa manera. La falla cardíaca tiene diferentes orígenes. Uno de los más comunes, pues quizás sea la hipertensión arterial y la aterotrombosis coronaria. Yo creo que entre los dos pueden llegar al 70% de los casos. Y por eso es que está en aumento, porque también va en aumento la hipertensión y va en aumento la enfermedad coronaria. Si estas dos no estuvieran en aumento, pues la falla cardíaca tampoco estaría en aumento, pero como hay varios factores de riesgo que van en aumento, entre esos dos, por malos hábitos alimenticios, por sedentarismo, pues la falla cardíaca va de la mano. Pero hay otras causas, valvulopatías, metabólicas, por ejemplo, enfermedades de depósito, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, bueno, ya son más raras, cardiopatías infecciosas como la chagásica, pero también hay otras miocardiopatías virales, miocardiopatías hereditarias, que va a ser una de las clases que vamos a tener, y cardiopatías congénitas. Eh, de cualquier índole. Todo eso me va a producir o me puede producir falla cardíaca. Hablando un poco de los porcentajes, como les decía, miren, hipertensión arterial y enfermedad coronaria tienen una alta prevalencia dentro de la falla cardíaca. Ya pues seguimos con las valvulopatías, las arritmias cardíacas, la enfermedad renal, que no son tan prevalentes, pero que de todas maneras son importantes para tener en cuenta en nuestro diagnóstico. Porque no solamente es decir, el paciente tiene falla cardíaca, es decir, ¿por qué tiene falla cardíaca? Eso es lo difícil del asunto. Quizás el diagnóstico de falla cardíaca no sea difícil. Lo difícil es saber qué la generó. Y cuando está exacerbado, ya sabemos que tiene falla cardíaca, ya sabemos que es por enfermedad coronaria, pero está exacerbado, ahí ya el asunto no es saber por qué tiene falla cardíaca, sino por qué se exacerbó. Eso es lo difícil de esta entidad en los servicios de urgencias. Más de 20 millones de personas afectadas. Las enfermedades cardiovasculares, pues como lo vimos, son la primera causa de muerte en Colombia y pues la falla cardíaca es una enfermedad altamente prevalente, como les dije, que genera mucha morbilidad, o sea, una falla cardíaca, como ya lo voy a mencionar ahí, en estadio avanzado le genera demasiada discapacidad al paciente y la idea es que los pacientes no lleguen hasta esos estadios avanzados, que tengan un control periódico y un adecuado bloqueo farmacológico para evitar que se desarrollen esos síntomas severos. Eh, la prevalencia era de un 2%, y de estos pues 59% y 40% hombres, pero acá hay muchos subregistros, ¿sí? Esto es de la última guía de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que es como 2012-2013, estos datos, y inclusive en esos datos, que ya son completamente diferentes a la época, hay mucho subregistro, y ustedes lo verán cuando pasen a clínicas, a veces uno no es cuidadoso con llenar los diagnósticos en historias clínicas, con diligenciar adecuadamente la información, en los censos poblacionales no se da una adecuada información, entonces por eso no se puede caracterizar a veces de manera correcta muchas de estas enfermedades. La incidencia es proporcional a la edad, eso también es importante. ¿Y por qué? Porque las enfermedades prevalentes de la adultez son las que pueden llegar a generar falla cardíaca, entonces por eso a mayor edad, pues mayor riesgo de que tengas falla cardíaca.
es la primera causa de hospitalización mayores de 65 años en población diabética y muy importante, que era lo que les decía, la mortalidad va desde el 3% en los estadios más iniciales, con una morbilidad también muy baja, una discapacidad muy baja, pero llega hasta un 80% de mortalidad en los estadios finales, estadio D, que esta es una clasificación de la American Heart Association, en la cual ustedes van a encontrar un estadio A en el que el paciente tiene signos y síntomas de falla cardíaca, pero además de los, perdón, estadio A es un paciente que tiene factores de riesgo de falla cardíaca, pero además de los factores de riesgo no tiene absolutamente nada más, ni cambios estructurales, ni cambios funcionales, ni signos, ni síntomas, es decir, solamente los factores de riesgo. Eso es un estadio A. ¿Cuáles factores de riesgo? Hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, cigarrillo, etcétera. Un estadio B es el paciente que además de los factores de riesgo ya tiene anomalías estructurales y o funcionales vistas, por ejemplo, ecocardiográficamente o en un examen físico. Lo que estamos hablando en la diapositiva anterior de el choque de punta desviado y demás. Un estadio C es el paciente que además de todo lo anterior ya tiene signos y síntomas. Es el grueso de la población con falla cardíaca. Casi todos ya tienen signos, síntomas de falla cardíaca, que son los que nosotros vemos en el hospital. Y un estadio de, además de todo lo anterior, es el paciente que es refractario al tratamiento farmacológico. Eso es una clasificación, una de las tantas de falla cardíaca de la AHA, de la American Heart Association, y es importante tener esos valores de no mortalidad en mente para tratar de evitar que nuestros pacientes lleguen hasta un estallido de mala calidad, menor esperanza de vida. La mortalidad en Colombia durante la hospitalización 16%, a los 3 meses de seguimiento 31% y a los 6 meses casi un 50%. Y pues si además de falla cardíaca somos diabéticos, con enfermedad renal en hemodiálisis, hipertensos mal controlados, obesos, tenemos enfermedad arterial oclusiva crónica, antecedente de accidente cerebrovascular, o sea, entre más cosas le sumemos, pues menor pronóstico vamos a tener. Antes de hablar de la fisiopatología de la falla cardíaca, tenemos que tomar en cuenta unos aspectos fisiológicos que son inherentes a la disfunción ventricular. Cuando yo tengo una falla cardíaca, yo, pues una de las cosas que debo pensar es en fallos en la contracción, fallos en la relajación, y eso me está evitando que cumpla las demandas metabólicas del organismo. Entonces, para eso tenemos que repasar cuál es esa fisiología de la contracción. Y para eso empezamos con nuestra célula miocárdica. Todas las células miocárdicas tienen una membrana que la vemos aquí en rosadito, que se llama sarcolema, y esas células miocárdicas están todas en serie, unidas por una serie de discos que se llaman discos intercalares o intercalados, y forman un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Recuerden que la capacidad que tienen los sinsitios es que donde se genera un impulso se transmite a todas las fibras, porque estamos hablando de un sinsitio, es como si fueran una sola fibra muscular miocárdica auricular y una sola fibra muscular miocárdica ventricular, son sinsitios. Eso es al nivel macro, pero a medida que me voy acercando a nivel micro, vamos a encontrar que cada una de esas fibras musculares va a tener miofibrillas, y cada una de estas miofibrillas va a tener miofilamentos pequeñitos y miofibrillas, que acá a su vez van a tener una serie de proteínas que ustedes ya bien conocen, como la miosina y la actina, que van a formar el componente principal de contracción muscular, que se llama sarcómero. Ese sarcómero es básicamente miofilamentos de miosina y de actina que están divididos entre una línea Z y otra línea Z.
miofilamentos entre dos líneas Z, eso es lo que me va a conformar un sarcómero, que es la unidad funcional contráctil del músculo. Acá tenemos, pues morfológicamente, la línea Z, una banda A y una banda I, que básicamente la diferencia entre si hay miosina actina junta o solamente miosina o solamente actina. Y ¿qué más les cuento así morfológicamente para ubicarlos? Nada, que todas estas firillas van a tener unas invaginaciones. Acá recuerden que eso es la membrana celular sarcolema, y esa sarcolema va a tener unas invaginaciones que ustedes las ven acá en amarillito. Esas invaginaciones, si nos vamos acá a esta fotografía, son estas invaginaciones rosadas que vemos acá. Son estas amarillas, son estas mismas rosadas acá. Esas invaginaciones se llaman túbulos T. Y la función principal de los túbulos T es permitir que el potencial de acción se vaya a esparcir, se vaya a ir hacia las partes más profundas de mi firilla, teniendo mejor contacto con los retículos sarcoplásmicos. ¿Cuáles son los retículos sarcoplásmicos? Todos los verdecitos que ustedes ven acá en esta figura. Entonces, si ustedes ven, acá están los retículos sarcoplásmicos, y esas invaginaciones o túbulos T tienen un mejor contacto con esos túbulos, con esos retículos sarcoplásmicos. ¿Y para qué es eso? Resulta que cuando empieza la contracción, siempre tiene que haber una despolarización. Acá está la acetilcolina, se libera. Esa acetilcolina me va a generar un potencial de acción, y ese potencial de acción que me viaja hacia los túbulos T me va a activar este receptor de calcio lento que ustedes encuentran acá. Es un receptor dihidropiridínico, receptor de calcio lento. ¿Qué me va a permitir? Pues la entrada de calcio, que eso hace parte de la despolarización. Recuerden que hay unos medicamentos que me bloquean los canales de calcio, medicamentos dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos, que llaman calcio antagonistas, que finalmente lo que van a hacer es antagonismo, por ejemplo, de estos receptores, evitando que el calcio entre hacia el interior de la célula. Ese calcio que entra por ese canal de calcio lento no es suficiente, es muy poco, y realmente su función no es la de contracción. Su función es venir hacia acá, hacia el retículo sarcoplásmico, que está muy cerca, porque recuerden que el túbulo T, su función era tener un contacto más estrecho con esos retículos sarcoplásmicos. Está muy cerca, entonces entra el calcio, y su función es activar este receptor que está en el retículo sarcoplásmico, que se llama receptor de rianodina. Ese receptor, al ser activado, lo que va a hacer es que me libere todo el calcio del retículo sarcoplásmico, y eso sí es mucho calcio. En el túbulo T hay poco calcio, en el retículo sarcoplásmico sí hay mucho calcio, y eso es lo que me permite finalmente la contracción, porque ese calcio se va a unir a la isoforma C de la troponina, ya lo explicaremos más a detalle, y me va a generar la contracción. Eso se llama liberación de calcio inducida por calcio. ¿Por qué se llama así? Porque el mismo calcio que está entrando es el que me está induciendo la liberación de la gran cantidad de calcio que hay en el retículo sarcoplásmico. Eso en sí es la contracción, pero una contracción vista algo macro. Ahora hablemos un poquito de lo que son los filamentos delgados y gruesos, miosina y actina, en esa sarcómera. ¿Qué tiene que ver el calcio allí? Y ustedes ven en esta gráfica lo mismo, las invaginaciones del sarcolema, que son los túbulos T, está el retículo sarcoplásmico,
También hay mitocondrias, porque las mitocondrias pues son bastante abundantes en el tejido miocárdico porque lo que necesitamos es energía. Y adicional a todo lo anterior, entonces tenemos las bandas Z con los miofilamentos que me van a delimitar lo que llamamos como sarcómera. Acá está el miofilamento grueso de miosina y el delgado de actina, que cuando se entrecruzan es lo que me permite la contracción. ¿Y por qué se entrecruzan? Ah, bueno, acá están las invaginaciones, el retículo sarcoplásmico, que es como un término, pero para que ustedes lo conozcan, ese retículo sarcoplásmico, las partecitas que están más cerca al túbulo T, o sea, no estas que están acá en la mitad, sino las que están cerquitas acá a la invaginación, se llaman cisternas terminales, que es donde está eh, el calcio preparado para ser liberado. Bueno, entonces les estaba diciendo, eh, ¿qué hace que los filamentos de miosina y actina se entrecrucen y formen la contracción? ¿Cuáles son esas proteínas que me están permitiendo eso? Entonces, pues tenemos el filamento de actina, que es el delgado, y que está en forma de hélice, y ya lo vamos a mirar. Miosina, que es el filamento grueso que contiene una ATPasa en su cabeza, es una enzima que está en la cabeza de miosina. Tenemos una tropomiosina, que es una hélice que va enrollando la actina. No sé si de pronto lo alcanzamos a ver en esta. No, más adelante lo vamos a ver. Tropomiosina es una hélice que va en el filamento delgado. La troponina, que no es una hélice que va en todo el filamento delgado, sino son unas proteínas que se encuentran en ciertos intervalos sobre la actina. Hago un resumen acá. Tropomiosina y troponina están en la actina. La miosina está solita. La miosina está solita, pero tiene una cabecita que se llama ATPasa. Básicamente es el resumen. La tropomiosina está enrollando de principio a fin la actina. La troponina son unos punticos que están a cierta distancia, a ciertos intervalos en la actina. Esa troponina tiene 3 isoformas. La C, que me va a unir el calcio, y de hecho ustedes ya saben que de pronto eso es importante porque quedamos en la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. Ahora queríamos saber qué hace ese calcio, qué pasa con ese calcio. Quizás esta troponina que une el calcio sea bastante importante para seguir nuestro cuento. Troponina I inhibe la ATPasa, o sea, inhibe la cabecita de la miosina. Ya vamos a mirar para qué es importante eso. Y troponina T une la miosina con la tropomiosina actina para activar esa unión. Entonces, ¿qué es todo eso? Bueno, paréntesis, titinina, una proteína adicional que me va a generar elasticidad porque conecta la miosina con las bandas Z. ¿Y qué va a generar todo eso? Acá sí miremos una mejor fotografía. Tenemos la actina, acá está la actina, filamento delgado. Tenemos la tropomiosina, que como les dije es una hélice que va uniéndose a toda la actina siempre. Tenemos las troponinas, que son por intervalos, están pegados a la actina pero van en intervalos. Y tenemos la miosina con sus cabezas de ATPasa. Básicamente lo que me va a generar es que el calcio se une a esta troponina C, el calcio se une a la troponina C. El calcio que se liberó del retículo sarcoplásmico se une a la troponina C, y esa unión a la troponina C va a hacer que mi troponina de unión, que es la troponina T, esta troponina de unión, se una a las cabezas de miosina.
Es decir, ¿por qué la actina y la miosina no están unidas? Porque esta tropomiosina, esta amarillita, está impidiéndolo. Cuando llega el calcio, esta troponina quita esa bandita amarilla para que se pueda unir la miosina y la actina. La troponina ahí, cuando se va el calcio, tiene como función bloquear esa unión. Bloquea la unión. ¿Listo? Acá volvemos a tener el mismo resumen. Entra calcio, receptor de riadolina, va a liberar calcio inducido por calcio, se va a unir a la troponina C, va a generar contracción y algo que no les había dicho, ese calcio después de la contracción se va a reciclar y va a volver a entrar a mi retículo sarcoplásmico. Eso se hace por esta proteína que se llama proteína cerca, ATPasa de calcio del retículo endoplasmático del sarcómero. Cerca. Esa proteína que es ATP dependiente me va a reciclar el calcio y me va a volver a unir ese calcio, me va a volver a incorporar el calcio al retículo sarcoplásmico. Toda esta función de contracción va a estar regulada por receptores betranenérgicos y colinérgicos, por señales autonómicas, simpáticas y parasimpáticas. Entre las simpáticas tenemos la noradrenalina y entre las parasimpáticas la acetilcolina, que las dos van a activar proteínas G, una estimuladora y una inhibidora, y a través de la activación o de la inhibición de la inelato ciclasa van a tener ciertas funciones biológicas. Cuando se activa, convierte ATP en AMP cíclico, ese AMP cíclico va a activar sinasas de proteínas y esas sinasas de proteínas va a mejorar la regulación de esa entrada del calcio por los canales de calcio lento, la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y algo bastante interesante que es la entrada del calcio también me la va a regenerar, porque la entrada de calcio me habla de relajación y para que haya una buena contracción también tiene que haber una buena relajación. Si no hay una buena relajación, pues también vamos a tener problemas en falla cardíaca. Hay problemas de contracción y problemas de relajación. Yo debo tener una buena contracción y una buena relajación. Por eso la estimulación simpática adrenérgica no solamente me va a ayudar a tener una buena cantidad de calcio disponible, tanto del medio extracelular como el retículo sarcoplásmico, sino a incorporarlo. ¿Cómo lo incorpora? A través de la activación de esta barrita que se llama fosfolambano, y ese fosfolambano me va a activar la proteína cerca que ya les había mencionado en la diapositiva anterior. Parasimpáticamente va a ser todo lo contrario, pues son proteínas G inhibitorias, no va a activar la adenilato ciclasa, por lo tanto no va a haber AMP cíclico y no va a haber nada de lo anteriormente mencionado. Esto es un video, voy a ver si lo reproduce. Como que no lo va a reproducir. Ok, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo se genera la contracción y la unión de los filamentos de actina y miosina? Doctor, yo tengo una pregunta. Las cabezas de miosina al momento de la contracción se unen a la actina, ¿cierto? A lo verdecito, así es. Ah, ok. ¿Y la troponina T ahí qué papel tendría? Es que no lo entendí muy bien. Entonces, las cabezas se unen a lo verdecito, pero no sería esto posible si esto amarillito sigue ahí, que sería la tropomiosina. Si la tropomiosina está ahí, no hay unión. Hay que quitar esa tropomiosina. Entonces, para quitar esa tropomiosina sirve la troponina.
¿Cómo lo hace? Primero, hay una parte de la troponina que une el calcio, que es la troponina C. Ella une el calcio y cuando une el calcio hace que la troponina T, que es la troponina de la unión, quite el estorbo. ¿Cuál estorbo? Pues lo amarillito que había mencionado. Ese es el estorbo, la troponina T me lo quita y fomenta la unión entre lo verdecito y la cabecita de miosina, es decir, entre la actina y la miosina. Cuando ya no hay calcio, cuando se va el calcio de la troponina C, la troponina I vuelve a colocar la bandita amarilla y evita que se genere la unión entre la miosina y la actina, terminando así la contracción. No sé si ahora sí me enteré. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de contracción hasta donde vamos? Ok, denme 2 segunditos, prendo la luz porque estoy a oscuras. Listo, entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Todos conmigo? Muy bien. Propiedades de las células cardíacas. Cronotropismo, que me habla de frecuencia. Cronotrópico positivo me aumenta la frecuencia, cronotrópico negativo me la disminuye. Dromotropismo, que me habla de la conductividad, que me genera la conductividad cardíaca y que me la disminuye. Batmotropismo, de esa capacidad de excitación de las células cardíacas. Estas 3 propiedades que acabo de mencionar son muy importantes, sobre todo en el capítulo de arritmias, aunque acá en falla cardíaca el cronotropismo también es bastante importante. Inotropismo, importantísimo en falla cardíaca, contractilidad. Y lucitropismo, importante en falla cardíaca, relajación. Es decir, en este apartado tendremos que tener muy presente el cronotropismo, el inotropismo y el lucitropismo. Entrando un poco más en materia, entonces vamos a hablar de la relación del volumen con la fuerza y el concepto de gasto cardíaco. Para ello, lo primero que vamos a hablar es de la relación que hay entre la longitud de las fibras musculares y el desarrollo de esa fuerza. ¿A qué hace referencia eso? Lo primero que quiero que ustedes vean es la gráfica que está a la derecha de sus pantallas. Es una gráfica de tensión contra longitud, tensión en Y, longitud en X, y tenemos 2 puntos, un punto A y un punto C. Un punto A en el que la fibra está más pequeñita, pónganle un número, 3 milímetros, y un C en el que la fibra está más grande, pónganle un número, 6 milímetros. Esto gráficamente se representa así con estos 2 músculos que acaban de ver acá. Uno de 3 milímetros y uno de 6 milímetros. En estos momentos yo no voy a hablar como tal de disminución o longitud, de la disminución de la longitud del músculo que ustedes ven ahí. Cuando ustedes tienen una contracción, la palabra contracción siempre lo hace pensar a uno en que el músculo se acorta, y cuando el músculo se acorta genera movimiento. La contracción, por ejemplo, del bíceps femoral, del bíceps braquial, se acorta la fibra y hace que el hueso se acerque a otro hueso, básicamente generando flexión del antebrazo contra el brazo, o pues supinación en el caso del bíceps. En este caso, y en este primer ejemplo, no vamos a hablar de ese acortamiento, solo vamos a hablar de la fuerza que se genera simplemente por el hecho de existir. ¿A qué hago referencia? La fuerza que se genera en reposo solamente por el hecho de ser una fibra pequeña o una fibra grande, una fibra de 3 milímetros o una fibra de 7 milímetros. Esa fuerza es lo que se conoce como contracción isométrica. ¿Por qué isométrica?
porque no estamos hablando de acortamiento, no estamos hablando de un movimiento de ese músculo para generar la contracción, sino simplemente de la fuerza en reposo, solamente por el hecho de ser una gran fibra o una pequeña fibra. Cuando ustedes ven la pequeña fibra, esa fibra genera una X fuerza en reposo, que sería en este caso B. En cambio la C, que es un poco más grande, genera una X fuerza en reposo, que en este caso sería la D. Es decir, ¿quién me genera más fuerza en reposo o tensión en reposo? La fibra más grande me va a generar mayor tensión en reposo y la fibra más pequeña me va a generar menor fuerza en reposo. Y es lo que ustedes ven representados ahí. Esa tensión en reposo, esa tensión sin movimiento, es el concepto clave de lo que ustedes van a entender como la precarga. La precarga es la fuerza en reposo después de la diástole, después de la relajación, con la que quedan todas las fibras del corazón. Si la fibra del corazón queda pequeñita, pues va a haber menos fuerza. Si queda más grande la fibra del corazón, con una longitud mayor, pues va a generar mayor fuerza en reposo, mayor tensión en reposo. Eso es precarga. Fuerza, precarga es fuerza, y en este caso precarga pues habla de fuerza en reposo al momento al final de la diástole. Importantísimo para un mecanismo que hablaremos, que es el mecanismo de Frank-Starling, en el cual se trata de aumentar la longitud de esa fibra en reposo para mejorar la fuerza de contracción. ¿Entendido? Ok. Cierto. Ahora, hablando de otro término que es contracción isotónica, ya no es isométrica, sino isotónica, tenemos que volver a hablar de nuestro gráfico de tensión versus longitud. Acá tenemos la tensión, acá tenemos la longitud y tenemos las dos mismas fibras, una A y una C. Pero resulta que esas fibras A y C ya se van a empezar a mover, ya se van a empezar a cortar. Pero ¿hasta dónde se van a cortar? Se van a cortar hasta que algo se lo permita. Ese algo va a ser lo que se conoce como poscarga, pero hablemoslo en términos más coloquiales. Es una carga fija. Es decir, acá yo tengo el músculo que se quiere acortar, ¿sí? Y acá tengo un señor que le está haciendo una fuerza opositora a esa contracción. Es una carga que no lo va a dejar acortarse, es una carga que no lo va a dejar acortarse. Entre más fuerza tenga esa carga, ¿ustedes qué creen? ¿Que se va a cortar más o se va a cortar menos? Menos, doctor. Se va a cortar menos. Entre más fuerza haga este señor, se va a cortar menos. Por ejemplo, en este caso, el señor de abajo es el que va a tener más fuerza, va a ser más la carga que él está haciendo, tiene mayor carga fija y por eso se está cortando menos esta fibra. Estos señores, es lo que conocemos, por ejemplo, como tensión arterial. La tensión arterial es la carga fija que hace que mis fibras musculares no se acorten más, sino hasta donde la tensión arterial se lo permita. Ese es el concepto de poscarga. Entonces, si ustedes ven acá, independientemente de donde empezaron A y C, las dos van a terminar con la misma longitud o acortamiento de longitud, que es este punto que ustedes ven acá. ¿Y por qué no se acortaron más? Porque hasta ahí se lo permitió la carga fija. Pero quiero que vayan un poco más allá. ¿Quién se acortó más?
A. A se Sí, acortó doctor. más. Sí, doctor. C se acortó más. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es que si lo hubiéramos hecho por Big Bocton, hubiera hecho una encuesta acá para ver qué pensaban todos. C se está cortando más y se los voy a demostrar por acá con números ficticios. ¿Cuánto le habíamos puesto acá? 6 milímetros, ¿no es cierto? Y a esta la hemos dicho que medía 3 milímetros. Y este E, supongamos que es 1 milímetro. ¿Por qué no se acortó hasta 0.5? Porque tenemos una carga fija que no permitió que se acortaran más. Es decir, tanto A como C se acortaron hasta 1 milímetro. Menos no por la carga fija. Pero si uno mira quién se acortó más, si A o C, uno podría concluir que C, porque C pasó de ser de 6 milímetros a 1 milímetro, es decir, tuvo un cambio de 5 milímetros. En cambio, A pasó de ser de 3 milímetros a 1 milímetro, es decir, hubo un cambio de 2 milímetros. ¿Cuál se acortó más? La respuesta correcta es C, pero no tuvo nada que ver con la poscarga. Si se dan cuenta, tuvo que ver con la longitud inicial que tenía, es decir, con lo que veíamos acá, estaba más grande esta fibra que esta y por eso se acortó más, generó de pronto más fuerza de contracción, es verdad, porque se acortó más, pero al final la longitud, las dos fibras terminaron siendo 1 milímetro. Entonces, conclusiones de esta gráfica. A mayor carga fija, menor acortamiento de la fibra, es decir, menor fuerza al momento de la contracción. A menor carga fija, mayor acortamiento de la fibra voy a tener. Si las cargas fijas, si hay una carga fija, el acortamiento de la fibra va a ser exactamente el mismo al final, no va a pasar de ahí, que es el punto E que estamos representando acá. No se va a cortar más allá de lo que me permita la carga fija. Esas son las conclusiones de este gráfico que nos habla de postcarga. Y este gráfico va más allá y nos dice qué pasa si aumentamos esa fuerza de contracción. Y ya entonces tenemos que hablar no solamente de precarga y postcarga, sino de contractilidad. Y acá le imprimimos algo que es un inotrópico positivo, noradrenalina. Le vamos a mejorar la contractilidad a ese ejemplo. Tenemos mi fibra A que llegaba hasta E porque hasta ahí me lo permitía la carga fija. O que llegaba hasta E porque hasta ahí me lo permitía la carga fija, o que llegaba hasta B porque pues era la fuerza que generaba la longitud inicial de la fibra. Pero ¿qué pasa si yo le pongo mayor fuerza de contracción? Que me puede generar mayor fuerza, o sea, de B pasa a F, la precarga, es decir, va a mejorar muchísimo y van a generar mayor acortamiento. De 1 milímetro se acortó hasta 0.2 milímetros, más cortica aún, porque la contracción
superó esa carga fija y permitió que la fibra se acortara un poco más. De A pasó hasta G. Y ahí es donde nacen los determinantes de algo que llamamos volumen latido. Volumen latido o volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale en cada latido del corazón. Eso es el volumen sistólico o volumen latido. ¿De qué depende la cantidad de sangre que saca cada latido? De la precarga, del tamaño de la fibra antes de la contracción, de la poscarga, del estrés o la fuerza que se genera en esa fibra durante la contracción y que depende mucho de la carga fija, y de la contractilidad. Si eso me mejora, esa precarga o esa poscarga, con una mayor fuerza de contracción. Y ese volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca es lo que conocemos como gasto cardíaco. En conclusión, el estrés parietal ventricular al final de la diástole me habla de precarga. Es el estiramiento de las fibras musculares justo antes de la contracción y va a tener dos determinantes: el volumen de sangre que hay al final de la diástole y pues la presión que genera este volumen, es decir, la presión de final de diástole. Son maneras indirectas y ecocardiográficamente hablando de saber cuál es la precarga. El estrés parietal ventricular durante la contracción habla de la poscarga, que es la fuerza que debe rebasarse para que el ventrículo desocupe su contenido y va a depender de la presión arterial sistólica. Finalmente, la propiedad intrínseca del músculo cardíaco, que explica cambios en la fuerza para desocupar ese contenido independientemente de la precarga inicial o de la poscarga inicial, eso se llama contractilidad. Son los tres determinantes del volumen latido, y acá hay un no determinante del volumen latido, pero algo importante para que estos tres funcionen muy bien, que es la capacidad de relajación, de distensibilidad, que es la propiedad intrínseca que describe la relación presión-volumen durante la fase de llenado, cuando se está llenando el ventrículo, y va a reflejar esa facilidad o dificultad para llenarse. ¿Listo? Eso es relajación y son las propiedades que, si ustedes se dan cuenta, mencionamos al principio. Hablamos de cronotropismo, que acá mencionamos frecuencia cardíaca, hablamos de lucitropismo, que estamos hablando de relajación, y hablamos de cronotropismo, en los cuales estos tres componentes son importantes: precarga, poscarga y contractilidad. Entonces acá hay unas curvas de rendimiento, entre las cuales tenemos esta que es la curva de Frank-Starling. No es el mecanismo de compensación de Frank-Starling, es diferente. Esta es una curva de rendimiento cardíaco en la cual estoy comparando el volumen latido versus la presión de final de diástole del ventrículo. Vamos a imaginarnos qué es lo que estoy sacando de sangre en cada latido, y cuando termina la diástole, la cantidad de sangre que me queda al final de la diástole. Si yo tengo 8 litros de sangre para sacar con mi latido y saqué 5 litros, me quedan al final de la sístole 3 litros. Empiezo la diástole y la diástole me hace llenar la cavidad con 6 litros más. Es decir, que al final de la diástole tendría los 3 que no alcancé a sacar más los 6 que llegaron nuevos. Eso es lo que es la presión al final de la diástole. En este caso, hipotético, los 9 litros.
Entonces una persona normal está acá en el punto A. Tenemos un volumen latido normal y tenemos una presión normal que va a evitar que yo me congestione pulmonarmente, es decir, que aparezca el edema pulmonar. Entre más alta sea esta presión de final de diástole, quiere decir que más sangre estoy teniendo al final de la diástole, sea porque no la estoy sacando completo, sea porque me está llegando mucha, pero hay mucha presión, mucho volumen, y eso me está generando congestión pulmonar. Entonces, en esta gráfica de la normalidad, yo estoy en el punto A. Si yo aumento la contractilidad, pues probablemente este punto A vaya a pasar acá, en el que voy a disminuir la congestión pulmonar porque voy a disminuir la presión del fin de diástole, estoy sacando más sangre y estoy aumentando mi volumen latido, es decir, mi gasto cardíaco. Pero si el paciente empieza con falla cardíaca, podemos estar en el punto B, en el punto C, en el que disminuyo mi volumen latido. Puede haber hipotensión, hipoperfusión, porque estoy disminuyendo mi volumen latido. Y a medida que voy progresando en mi curva de falla cardíaca, me puede estar congestionando. Empieza a aumentar cada vez más mi presión de fin de diástole. Es importante estas curvas porque en la curva normal yo puedo aumentar mi volumen latido poco a poco, lentamente, pero también a medida que aumenta mi volumen latido también me puedo empezar a congestionar. Y lo mismo pasa en la insuficiencia cardíaca. La única diferencia es que acá la diferencia de volumen latido no es tan importante. Es decir, de B a C me estoy congestionando más que aumentando mi volumen latido. Acá, por ejemplo, yo puedo aumentar de una manera considerable mi volumen latido sin necesidad de congestionarme. Pero acá no aumento para nada mi volumen latido y lo que sí hago es congestionarme. En esta ley, que es la ley de Laplace, que es importante la poscarga, me habla de la tensión de la pared ventricular. Recuerden que con poscarga, precarga, estamos hablando de esa tensión de la pared. Y la ley de Laplace me habla que la tensión es una relación entre la presión del ventrículo, el tamaño del ventrículo y el grosor del ventrículo, que es directamente proporcional a la presión y al tamaño, es decir, entre mayor presión, mayor tensión, entre mayor tamaño, mayor tensión, pero es inversamente proporcional al grosor, es decir, entre mayor grosor, menor tensión, entre menor grosor, mayor tensión. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los mecanismos compensatorios cuando hay un aumento en la tensión es que el corazón se engruese y se empieza a engrosar y se empieza a engrosar. Entonces toda esa tensión de la pared va a poder distribuirse de mejor manera en todo el ancho del miocardio y eso va a disminuir la tensión como mecanismo compensatorio inicial. De eso nos habla la ley de Laplace. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre expulsado del ventrículo por minuto, porque pues es la relación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es el volumen sistólico? Es el volumen de sangre que se expulsa por cada contracción y que va a generar un volumen de fin de diástole y que va a ser, perdón, el producto del volumen de fin de diástole menos lo que saqué, que es el volumen de fin de sístole. Perdón, es la diferencia de lo que me quedó, que es el volumen de fin de sístole, y el volumen de fin de diástole, que es finalmente lo que tengo al final de la diástole. Para que me entiendan de una mejor manera, yo tengo el corazón en diástole,
con 5 litros. Ese es el volumen de fin de diástole, 5 litros. Terminó la diástole, se sumó lo que quedaba con lo que me llegó, 6 litros. Y cuando terminó la contracción, me quedó 1 litro, que ese es el volumen de final de sístole, cuando terminó la contracción. ¿Cuál fue mi volumen latido? La diferencia de esos dos, en este caso, 5 litros. ¿Y qué es la fracción de eyección? Escoger esa fracción del volumen al final de la diástole y sacarle cuánto o qué porcentaje saqué. Me devuelvo aquí a la gráfica que tenía, que hace borro. En la gráfica anterior yo les decía que al final de la diástole tenía 6 litros. ¿Qué porcentaje de esos 6 litros saqué en la contracción? Yo había dicho que había sacado 5 litros. ¿Qué porcentaje es ese 5 litros? Eso es lo que habla la fracción de eyección. Ahí está la fórmula, volumen latido sobre volumen de fin de diástole. Conclusión grande. El gasto ventricular incrementa proporcionalmente a la precarga, porque si aumenta la precarga, la fibra está más grande y hay una mejor fuerza o tensión parietal por el tamaño de la fibra. La longitud final del músculo, al terminar la contracción, se determina por la carga fija, más no por la longitud previa, que eso lo vimos en la segunda diapositiva de los musculitos. La longitud al final va a depender de la poscarga, más no de la precarga. Pues no de la precarga en el sentido de no la longitud inicial que tenía el músculo. A mayor carga que se opone a la contracción, menor es el acortamiento. Y eso también lo hablamos en la segunda diapositiva. Si yo tengo una carga fija mayor, pues la fibra se va a acortar menos. A mayor estiramiento con una carga fija, la cantidad de acortamiento es mayor, pero la longitud al final es la misma. Y este era el ejemplo que les colocaba del punto A y el punto C en la diapositiva, en la segunda diapositiva de los músculos. Y es que finalmente sí, el que tenía mayor longitud pues se acortó más, pero recuerden este segundo enunciado, la longitud al final va a depender de la poscarga. Y los cambios de la fuerza de contracción dependen de la contractilidad intrínseca y es independiente de la precarga y la poscarga. Son 5 conclusiones que no se les debe olvidar de todo el carretazo que hemos hablado hasta acá. Y son tan importantes que me gustaría que las volvieran a leer una por una y me dijeran si les queda alguna duda para retomar a partir de ahí las dudas que ustedes tengan. Doctor, ¿podría volver a explicar la cuarta? La cuarta, mayor estiramiento con una carga fija, la cantidad de acortamiento es mayor, pero la longitud al final es la misma. Para eso me voy a volver una par de diapositivas y ya vuelvo ahí enseguida. Me voy a volver a esta. Al final es 1 milímetro lo que terminó midiendo la fibra, porque no depende de la longitud inicial, no depende de que sea 6 milímetros o 3 milímetros, sino depende de la poscarga,
por eso O sea, sí, es al que la final carga fija es la termina postura. siendo 1 milímetro. Pero si yo me pongo a ver cuál se acortó más, es diferente cuál es la longitud al final a cuál se acortó más. Son dos preguntas diferentes. La longitud al final es la misma, pero si yo pregunto cuál se acortó más, recuerda que habíamos concluido que la que empezó más grandecito se había cortado más, se acortó 5 milímetros. En cambio, la que había empezado más cortico se había cortado menos, se había cortado 2 milímetros. Volviendo a hacer ese repaso, volvamos a las conclusiones. La cuarta, a mayor estiramiento inicial con una carga fija, la cantidad de acortamiento es mayor, pero la longitud al final es la misma. ¿Mejor? Esa cara, por favor. Sí, doctor, gracias. Por favor, ya entendido. No, pero el explicado chévere, me gusta. ¿Alguna otra inquietud con esas 5 conclusiones? Densas están. Léanlas bien, interiorícenlas, hablen ahora o callen para siempre. O sea, mayor poscarga. Ok, seguimos. Hasas, presión, volumen. Acá estamos hablando en las diapositivas anteriores de longitud y de presión. Entonces, por eso hablamos de precarga, poscarga, porque estamos hablando de qué tanto se acorta, qué tanto está estirado, cuál es su longitud inicial, cuánta fuerza desarrolla. Pero ahora acá vamos a hablar de esa fuerza que desarrolló. ¿Habla algo del volumen? Y para eso pues tenemos que hablar del ciclo cardíaco. Y en el ciclo cardíaco recuerden que hay una sístole y una diástole, que el corazón se perfunde en diástole, y que por lo tanto la diástole es un poco más amplia que la sístole. Así se puede diferenciar semiológicamente cuando uno está auscultando a un paciente cuál es la sístole y cuál es la diástole. Acá tenemos el fonocardiograma para saber cómo es el S1, cómo es el S2, eso es semiología. El electrocardiograma en el cual sabemos que el inicio de la sístole está dado por la contracción de las aurículas y de los ventrículos, por eso acá tenemos un complejo QRS y la onda P, contracción, y que la diástole es la relajación, por eso acá tenemos una onda T de relajación. Y que cuando hablamos de volúmenes y de presiones, estamos ubicados en el ventrículo, en este caso ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo cuando empieza la contracción, que es la sístole, acá empieza la contracción, pues el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque pues lo estoy expulsando. Y cuando empiezo la diástole que se llena el ventrículo, pues el volumen va a aumentar. No hay nada raro ahí. Okay, ¿Y qué pasa con las presiones? En rojo tenemos la presión ventricular, pues cuando empiezo la sístole, que me estoy contrayendo, pues la presión del ventrículo va a aumentar, y cuando empieza la diástole, pues va a disminuir. Esa es la presión del ventrículo. Acá hay presión aórtica y presión auricular, algo que nosotros vimos en semiología del semestre pasado, las ondas de pulso venoso que se correlacionan con la contracción auricular, la onda C, con la sístole, la depresión X, con el llenado auricular, la onda C, y finalmente la presión de la aorta, que pues va a subir en relación a la cantidad de sangre que le está llegando. Esa es la presión aórtica.
Entonces en sístole sube y empieza a bajar en diástole hasta que se cierra la válvula y no permite que se baje más la presión. Eso, todo lo anterior, lo podemos resumir en este cuadrito. Este cuadrito es una gráfica de presión contra volumen, por eso son asas de presión-volumen, en la que tenemos el ciclo cardíaco enunciado de la siguiente manera. En el punto A, empecemos en el punto B. En el punto B es donde empieza la contracción. Cuando empieza la contracción, el ventrículo empieza a aumentar su fuerza. Pero todavía no hay expulsión de sangre. ¿Por qué no hay expulsión de sangre? Porque las válvulas están cerradas. Se abren solamente hasta este punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, del punto B al punto C, hay un aumento de presión. Hay un aumento en el asa de presión, pero no hay un cambio en el volumen. ¿Por qué? Porque no se ha expulsado la sangre. Las válvulas, en este caso la válvula aórtica, si estamos hablando de un ventrículo izquierdo, está cerrada. Pero cuando llega al punto C, es tan alta la presión, que la válvula aórtica se va a abrir. Y cuando se abre, permite que se expulse la sangre del ventrículo. Por eso hay un cambio en el volumen. Hasta el punto D, que es cuando finaliza la contracción. Todo este punto, si ustedes se dan cuenta, todo esto me está hablando de sístole o contracción. Hay una contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque no hay cambio de volumen. Y hay una fase de expulsión. ¿Por qué expulsión? Porque ya estoy quitando o sacando el volumen de mi ventrículo. Y todo eso es contracción o sístole. En el punto D, termina la expulsión, la válvula se cierra y empieza la diástole. Al empezar la diástole, inicialmente lo que está haciendo la relajación es que me está cambiando la presión, pero como la válvula, en este caso como es corazón izquierdo, la válvula mitral no se ha abierto porque todavía hay mucha presión, se relaja isovolumétricamente. No hay cambios en volumen, pero sí cambios en presión. Va bajando la presión porque se está relajando. Llega un punto en el que la presión es tan baja de la relajación que la válvula mitral se abre y empieza el llenado, la fase del llenado. Todo esto es diástole. Todo esto es diástole. Tiene una relajación isovolumétrica y una fase de llenado cuando el volumen empieza a cambiar. Entendido eso, podemos ponerle algunos nombres a esas letras. Ejemplo, esta letra B va a ser muy importante porque acá va a estar el volumen de final de diástole. Volumen de final de diástole.
que va a estar estrechamente relacionado con la presión de final de diástole. El volumen y la presión pues van de la mano. Y estos dos conceptos pues me están hablando de algo que ya habíamos hablado que se llama la precarga. Este volumen, esta parte de, bueno, de hecho, el B no cambia con el C. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que acá es isovolumétrica esta contracción. En este punto D, cuando termina la sístole, tenemos el volumen de fin de sístole. Lo que me quedó de volumen después de la contracción. Si tenía 8 litros y saqué 7 litros, me quedó 1 litro. Ese es el volumen de sístole y hay una presión de fin de sístole ahí también. D ya es lo mismo porque es una relajación isovolumétrica, entonces no hay cambios de volumen. Todo esto que estoy señalando con esto rojito es el volumen latido, porque recuerden que el volumen latido era lo que yo tenía de volumen de fin de diástole menos lo que me había quedado. Volumen latido. ¿Y por qué es interesante esto? Porque acá tenemos cambios en la precarga y en la poscarga que me van a aumentar eso. Ejemplo. Número 1. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre 1, 2 y 3 es que estoy aumentando mi volumen de fin de diástole. Es decir, estoy aumentando mi presión de fin de diástole. Es decir, estoy aumentando mi precarga. Si aumento mi precarga, acá en el volumen de fin de sístole tengo 1 litro. Acá tenía 5 litros. Pero acá tengo 6 litros y acá tengo 7 litros. Volumen de fin de sístole, 1 litro. En la asa número 1, el volumen de fin de diástole es 5 litros. En la asa 2, el volumen de fin de diástole es 6 litros. Y en la asa 3, el volumen de fin de diástole es 7 litros. A mayor volumen de fin de diástole, pues mayor presión de fin de diástole. Y a mayor presión de fin de diástole, lo que estoy diciendo es que me está aumentando la precarga. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuál era mi volumen latido en la asa 1? 4 litros. En el asa 2, 5 litros. Y en el asa 3, 6 litros. Mi volumen latido. Aumentó mi volumen latido al aumentar la precarga. Aumenta mi volumen latido al aumentar la precarga. Eso se llama mecanismo de Frank-Starling. Aumento la precarga y el aumento en la precarga me hace aumentar mi volumen latido. Si aumento mi volumen latido, aumento también mi presión arterial. Y es el concepto que se tiene en los pacientes hipotensos de colocarle líquidos. Estoy hipotenso, colóquele un bolo de 500 cc. Porque al colocar el bolo de 500 cc, aumento la precarga y a través del mecanismo de Frank-Starling, aumento mi volumen latido. Claro, ¿y por qué aumento mi volumen latido? Porque con el Frank-Starling, según lo que ya habíamos hablado, la longitud de las fibras al final de la diástole es mayor, va a haber mayor fuerza y también va a aumentar la fuerza de contracción. En el asa B, si ustedes se dan cuenta, lo que aumenta es el volumen de fin de sístole. Acá era 1 litro.
acá son 2 litros y acá son 4 litros. Yo supongo que eso tenga que ver con la Pero poscarga. mi volumen de fin de diástole es el mismo, O sea, es... 5 litros. ¿Qué pasa con los cambios de poscarga? Recuerden que la poscarga va a ser o va a estar en relación con la resistencia vascular periférica. A mayor resistencia vascular periférica, mayor poscarga. Y básicamente lo que me está diciendo es que no estoy pudiendo sacar la cantidad de sangre inicial. Acá me quedaron en el ventrículo 1 litro, acá me quedaron 2 litros y acá me quedaron 4 litros. No estoy pudiendo sacar toda la sangre. De entrada ustedes ya saben, pues mi volumen latido está disminuyendo. De entrada ya lo pueden deducir, pero hagámoslo matemáticamente. 5 litros y me queda 1 litro, en mi asa 1 el volumen latido son 4 litros. 5 litros y me quedaron 2, en mi asa 2 el volumen latido son 3 litros. 5 litros y me quedaron 4 litros, mi volumen latido en el asa 3 es 1 litro. A medida que aumenta la poscarga, me disminuye el volumen latido independientemente de la precarga. Y en mi ejemplo 3, tenemos pacientes en los que va a aumentar, bueno, tenemos un asa inicial con una poscarga que está acá y una precarga que está acá. Esto es poscarga entonces. Si yo aumento la contractilidad, mayor fuerza de contracción, hay mayor acortamiento de las fibras y ese mayor acortamiento de las fibras me va a llevar a un volumen de final de sístole mucho menor. Otra manera de aumentar ese volumen latido. Tengo un paciente con una falla cardíaca, tengo un volumen latido bajo. ¿Ustedes creen que en algún punto hacer vasodilatación sería bueno? No, no, porque Sí, no y por qué. Tengo un paciente con una falla cardíaca, con un volumen latido disminuido, con un gasto cardíaco disminuido. ¿Será que hacer vasodilatación va a ser bueno en algún punto? Sí o no y por qué. ¿Alguien quiere opinar? Doctor, yo diría que no, porque estaríamos, por decirlo así, disminuyendo la capacidad de que llegue pues la sangre a los tejidos y se disminuya pues el oxígeno en ellos. estoy disminuyendo la fuerza de ¿Alguien tiene contracción. alguna opinión diferente o todos están de acuerdo con él? No, o sea, yo digo que sí disminuye. Doctor, pues es que no estoy segura, pero digamos que si hacemos eso podríamos disminuir la poscarga. Y al disminuir la poscarga, pues no sé si se podría aumentar así el volumen latido. Entonces, la respuesta es depende, porque lo que las dos dijeron está bien. Toca saberlo dar en el momento oportuno. Si el paciente está hipotenso, no sé, ponle tú 70-40, Pues no le voy y a tiene una hacer falla nada. cardíaca con fracción de eyección disminuida, pues la poscarga de per sí está baja porque tiene 90-60 de tensión. Si yo le doy un vasodilatador, pues nada. Pero si mi poscarga está alta, yo al disminuir esa poscarga,
qué es lo que está pasando acá, voy a aumentar mi volumen latido. Entonces, sí podría llegar a ser una estrategia dependiendo de la situación. ¿Listo? Creo que este era el grueso de la fisiopatología, pero hay una cosa chévere de quinto, que yo sé que quinto semestre es muy duro para ustedes, yo pasé por ahí: farmacología, fisiopatología, infecciones, medicina social, semiología, mucha carga, pero hay algo bonito y es que estas tres materias, semiología, fisiopatología y farmacología, Se semiología, fisiopatología y correlacionan mucho. farmacología, van a estar muy estrechas y van muy Sí, de eso la sí es mano. verdad. Siempre que hablen de farmacología van a tener que hablar de la enfermedad y de cómo se produce esa enfermedad. Ay, qué Siempre que hablen bacán. de semiología tendrán que saber cómo se produce esa enfermedad y cómo tratarla. Y en fisiopatología siempre tendremos que hablar qué se está produciendo o por qué lo que les acabo de explicar produce enfermedad y qué mecanismos farmacológicos pueden estar en relación o pueden empezar a bloquear cada una de estas cositas que acabamos de hablar. Entonces, la falla cardíaca se clasifica de diferentes maneras. Una de esas es hablar de falla cardíaca sistólica y diastólica, en el sentido en que, pues, habla de falla cardíaca que compromete la contractilidad ventricular por incremento en la poscarga, que compromete la relajación y el llenado del ventrículo y que finalmente me va a llevar a disfunción ventricular. Entonces, cuando hablamos de disfunción sistólica, yo tengo que pensar rápidamente en que no hay una buena contracción o que no estoy pudiendo expulsar bien mi sangre. Estos dos primeros componentes hablan de disfunción sistólica, mientras el tercer componente habla de que no me estoy relajando bien, que es disfunción diastólica. Siempre va a haber sobreposición entre estas anomalías. Una disfunción sistólica es rara verla pura, siempre va a haber disfunción sistólica con algo de diastólica. Perdón, es alerta. Y siempre va a haber disfunción diastólica Mira, con pedazo, ya me algo de quité. sistólica. Entonces, por esa razón Pues me es tocó que destapármelo para que se me se ventile. dejó de hablar de la clasificación como disfunción sistólica y diastólica y empezamos a hablar de fracción de eyección conservada o fracción de eyección disminuida. En la fracción de eyección y en la fracción de eyección disminuida pueden haber disfunción sistólica y diastólica en diferentes grados, y en la fracción de eyección conservada disfunción diastólica y sistólica en diferentes grados. Pero ¿qué va a predominar? En la fracción de eyección disminuida va a predominar la disfunción sistólica y en la fracción de eyección conservada pues va a predominar la disfunción diastólica. Acá hay unos ejemplos: el compromiso de la contractilidad, por ejemplo, en los infartos, en la sobrecarga de volumen y en las miocardiopatías dilatadas. En todas estas condiciones pues va a haber una fracción de eyección disminuida por compromiso en la contractilidad y por aumento de la proscarga, por ejemplo, en una estenosis aórtica o en la hipertensión o en las crisis hipertensivas. Cuando no se relaja bien el ventrículo, este va a ser por una miocardiopatía restrictiva, por hipertrofia ventricular, por fibrosis del músculo, por las mismas isquemias, por taponamientos cardíacos, taponamiento pericárdico, miocardiopatías con obstrucción del tracto de salida también van a estar acá en aumento en la poscarga. Esas son las causas, según la clasificación, de falla cardíaca. Entonces acá tenemos una falla cardíaca con disfunción sistólica y disfunción diastólica. ¿Qué sucede? Entonces, cuando hay una disfunción empecemos con la diastólica, que es un poco más fácil. Cuando hay una disfunción diastólica quiere decir que no me estoy relajando bien. Si no me estoy relajando bien, ¿qué pasa? Que mi presión dejó de estar acá y pasó a estar acá. Mayor, claro. Hay un delta de presión. Ese delta de presión es porque no me estoy relajando bien. Y ese delta de presión hizo que mi ventrículo cambiara el volumen. Pasó de tener una gran cantidad de volumen, porque No, pues pues es que es estaba la cosa relajando así. bien, a una menor cantidad de volumen porque ya se empezó a relajar más, se empezó a Menos. relajar menos.
Si ustedes se dan cuenta, pues a menor volumen, pues el volumen latido puede llegar a comprometerse. Eso es disfunción diastólica. La disfunción sistólica me está hablando que yo no estoy pudiendo sacar todo lo que estoy sacando, lo que debería sacar. Entonces me queda un remanente. Ese remanente que ustedes ven acá, ¿sí? El volumen tenía que estar acá en 1 litro, el volumen de fin de sístole, pero me está quedando terminé 2. teniendo 3 litros. Menos 3 litros. No saqué todo lo que tenía que sacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi presión arterial sistémica aumentó, es decir, la poscarga aumentó. La poscarga aumentó y eso hizo que ya entendí por qué es fracción de eyección. se acortara mi volumen y me quedara más sangre acá. Estos 3 litros se van a unir a todo lo que me va a llegar ahorita con la diástole. Entonces, pues claro, con la diástole me van a llegar a 5 litros. Entonces, al final dejé de tener los 6 litros que tenía inicialmente. ¿Por qué 6 litros? Porque antes tenía 1 litro más estos 5 que llegaban. Entonces tendría 8. Que acá están los 6. Pero dejé de tener esos 6 litros a tener 8 litros. 5 y 3, 8. Por eso se subió y se trepó un poquito el asa. 8 litros. Acá está. Esto que ustedes acaban de ver, este fenómeno, es un fenómeno compensatorio cuando hay disfunción sistólica. Entonces, un fenómeno compensatorio inicial que se llama Frank Starling, que lo venimos hablando y que acá se puede evidenciar bien. El volumen latido se va a conservar gracias al mecanismo de Frank Starling. Como aumenté acá mi presión de fin de diástole, mi volumen de fin de diástole, va a haber mayor fuerza de contracción y voy a poder sacar el mismo contenido de sangre que si no tuviera la disfunción sistólica. Es un mecanismo de compensación inicial. ¿Listo? Bueno, acá hay un caso clínico típico de falla cardíaca, 68 años, cuadro clínico de 2 horas de evolución de disnea súbita mientras se encontraba en reposo, tos en la noche, seca y en ocasiones pintas de sangre, o sea, con algo de hemoptisis por hipertensión de las venas bronquiales, sin dolor torácico, otro síntoma, edema en miembros inferiores, tiene un infarto, enfermedad renal crónica, hipertensión, una fibrilación auricular paroxística, toma amlodipino, asa, estatina, calcio y no tenía ningún otro antecedente. Entonces, estos cuadros son chéveres porque me hablan de cuáles son las características frecuentes de los pacientes de la disfunción diastólica y sistólica. Entonces, si ustedes miran, la disfunción sistólica es más común, diastólica, perdón, en personas jóvenes. La diastólica es frecuente en las mujeres. La diastólica, la fracción de eyección pues es normal usualmente. La cavidad es completamente normal en la mayoría de ocasiones. Usualmente va a haber hipertrofia porque pues es la manera de compensar y puedo estar congestionado en ocasiones con algo de cardiomegalia. En cambio, en la disfunción sistólica, todo lo contrario, FEBI deprimida, mayor en hombres, más de 70 años, está dilatado, siempre va a haber hipertrofia en el electrocardiograma, a veces va a haber hipertrofia en el electrocardiograma, a veces no, y va a haber congestión y cardiomegalia. Importante,
en la disfunción sistólica, yo se los decía, creo que el semestre pasado, el tercer ruido cardíaco, en la diastólica el cuarto ruido. Que nunca se les olvide esto porque son signos muy importantes. Tercer ruido en sistólica, cuarto ruido en diastólica. Tienen un LR bastante importante, como ya lo mirarán. Comorbilidades o condiciones preexistentes: diastólica, hipertensión y diabetes; sistólica, infartos; obesidad en diastólica; enfermedad pulmonar, diálisis en diastólica. Bueno, el ventrículo derecho, recuerden que es un ventrículo que tiene una alta capacitancia, pero es baja tolerancia a la presión. Entonces, él me puede aumentar de volumen todo lo que ustedes quieran. Por eso el retorno venoso ayuda muchísimo a muchas enfermedades. Me aumenta volumen bien, pero empieza a haber hipertensión pulmonar y de una vez disfunción el ventrículo, porque no me tolera para nada cambios de presión. Es un ventrículo que me genera mucha capacitancia, gran cantidad de volumen, pero a baja resistencia no me tolera la presión. ¿Qué me genera insuficiencia cardíaca derecha? Todo lo pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPID, sarcoidosis, las embolias, la hipertensión arterial pulmonar por disfunción ventricular, pero también pues están los infartos del ventrículo derecho y las valvulopatías del corazón derecho. Esto es bastante interesante porque de todos estos mecanismos compensatorios, el único bueno se llaman péptidos natriuréticos. Este es el único mecanismo compensatorio que es bueno, el único que debería existir. Los otros realmente inicialmente son buenos, pero a largo plazo son malos. ¿Por qué son buenos en principio? Ustedes ya miraron que el mecanismo de Frank-Starling me trata de mantener el gasto cardíaco. Sí. Las alteraciones neurohormonales si yo tengo un bajo gasto cardíaco, el riñón va a censar que estoy hipotenso, entonces va a decir, oh, estás hipotenso, necesitamos activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y necesitamos activar el sistema simpático, porque estás hipotenso, estás botando poquita sangre. Entonces, ¿qué me va a aumentar? La frecuencia cardíaca, me va a aumentar la contractilidad y me va a aumentar la tensión arterial. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de ADH, por lo que el riñón sensa que estoy hipotenso, me va a aumentar la retención de agua y de sal. De agua, bueno, ustedes ya saben, de agua y de sal. Y todo eso lo que me va a hacer es que me va a sobrecargar más el corazón de trabajo, porque pues me va a subir la tensión. No, pues el corazón va a estar dichoso de que me suba la poscarga. Me va a aumentar la contractilidad, el corazón va a estar dichoso después de mucho tiempo de que la demanda oferta de oxígeno del miocardio sea buena. Lo mismo con la frecuencia cardíaca. Todo eso inicialmente va a ser bueno, pero a largo plazo pues ya el corazón va a generar problemas, porque contractilidad aumentada al 100% por un sistema adrenérgico aumentado, pues me va a generar un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio y me puede generar un infarto por ese desbalance. Lo mismo con la frecuencia cardíaca. Me va a generar sobrecarga hídrica. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo sal y agua gracias a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. A través del mecanismo de Frank-Starling estoy volviendo el corazón gordo, grande, entonces también no va a ser bueno a largo plazo. Me va a generar hipertrofia, remodelamiento. Todo eso va a ser bueno al corto plazo, porque recuerden que en la hipertrofia, por la ley de Laplace, la tensión se puede empezar a esparcir por la pared del músculo, pero al final pues también va a ser malo. Lo único bueno, péptidos natriuréticos. Acá tenemos los mecanismos compensatorios: renina-angiotensina-aldosterona, antidiurética, simpático, que aumenta cada una de estas cosas. Me genera renina-angiotensina-aldosterona, angiotensina. Entonces, pues la angiotensina también me va a generar
vasoconstricción. Entonces, pues por ese lado también vamos a tener aumento en la poscarga, ¿sí? Y todo eso para mantener el gasto cardíaco, que al principio, como les digo, es bueno, pero al final genera edema, congestión pulmonar, y pues finalmente me va a generar más falla cardíaca por aumento en la poscarga. Acá está el daño muscular, la activación de los mecanismos de compensación, que la aldosterona me genera remodelación cardíaca con hipertrofia y remodelación cardíaca. Acá está la remodelación, estado proinflamatorio, reguladores neuromonales, aumento en la tensión mecánica de la pared, liberación de factores de crecimiento, y todo esto me va a llevar a esa remodelación que se trata simplemente de hipertrofia de los miocitos, alteración de las propiedades contráctiles, pérdida de los miocitos, desensibilización, anomalías del metabolismo, reorganización de la matriz y finalmente que todo esto se vuelva, en vez de músculo, fibrosis. Hay cambio de músculo a tejido fibrótico. Falla cardíaca, creo que ya les había hablado de esto. Bueno, esto es importante. Y uno de los mecanismos compensadores es la hipertrofia. Pero hay dos maneras de que se remodele el ventrículo. Una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica. La hipertrofia concéntrica hace referencia a esto. Concéntrica, se está engordando el corazón. Esto es característico en la sobrecarga de presión, con sobrecarga crónica de presión, hipertensos. En cambio, cuando hay una sobrecarga crónica de volumen, la hipertrofia es excéntrica, se dilata. Concéntrica, excéntrica, presión, volumen. Que no se les olvide, por favor. Siempre que yo les dije al principio, hay una falla cardíaca, lo difícil es saber cuál es la causa de la falla cardíaca. Siempre que hay una falla cardíaca descompensada o exacerbada, lo difícil del asunto es saber qué lo exacerbó. Y hay muchas cosas que pueden exacerbar una falla cardíaca, desde las infecciones, anemias, taquicardias, hasta cosas cardíacas como hipertensión, embolias, infartos, algunos medicamentos, la falta de administración de los fármacos, es decir, falta de adherencia también a la dieta, bradicardias. Todo esto me puede generar descompensación. Consumo excesivos de sodio y dieta, por eso les decía lo de la dieta, de líquidos y sodio, administración excesiva de líquidos, falla renal. Acá están los síntomas clásicos: disnea, alteración del estado de conciencia, disminución del gasto urinario, nicturia, fatiga, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, malestar general, hiporexia, edemas. Acá hay uno que es muy importante y que me habla o me pronostica mortalidad, la bendopnea. Yo no sé si lo han escuchado, pero bendopnea es la disnea cuando el paciente se agacha. Es decir, señor, cuando se amarra los zapatos usted se ahoga. Si le dice que sí, tiene bendopnea, y eso es un síntoma muy importante de falla cardíaca porque cuando lo tienen presente tienen una alta mortalidad a los 3 años, si no estoy mal. Y signos, pues ya les había hablado que en disfunción sistólica hay unos muy importantes, como lo es el S3, miren ese LR tan importante del S3, la desviación del choque de punta pexiano, miren, 10.1 de LR positivo, ingurgitación yugular, respuesta anormal de la frecuencia cardíaca con las maniobras de Valsalva, todo se levanta y demás. Son los más importantes en la disfunción sistólica. En la diastólica, les decía yo, el S4, acá no está presente, pero el S4 es importante, pero los que son más importantes, que no se les olvide: disfunción diastólica, reflejo hepatoyugular positivo. ¿Listo? Es el más importante en disfunción diastólica. En sistólica,
choque de punta apexiana. Ahí me estoy devolviendo. Acá lo tenemos, desviación del choque de punta apexiano, S3, ingurgitación. Otra clasificación, la de Stevenson, ustedes ya la conocen por semiología, caliente, seco, frío. La A es el paciente con falla cardíaca compensada, está caliente y seco. La mayoría de pacientes, la mayoría, y que no se les olvide eso, la mayoría están en B, calientes y húmedos, es decir, están congestionados, necesitan diuréticos. La minoría, casi nadie, está en el C, que es frío y seco. Son los más malitos porque están mal perfundidos y están congestivos. Y acá no están congestivos, pero están mal perfundidos. A, B, C y L. Y ahora algo de manejo, para terminar. Dijimos que todos esos mecanismos de compensación, neuromoral, por el eje renina-angiotensina-aldosterona y por la ADH y por la respuesta simpática, la remodelación cardíaca, la hipertrofia, Frank Starling, son mecanismos malos a largo plazo, buenos a corto plazo, pero malos a largo plazo, que debemos bloquear, que el único bueno se llama péptidos natriuréticos. Entonces, realmente todos los medicamentos para la falla cardíaca están diseñados para controlar esos mecanismos de compensación que inicialmente son buenos, pero que a la larga terminan siendo perjudiciales. Beta bloqueadores para tratar de disminuir la respuesta simpática. Digoxina, pues eso realmente si no se da para mecanismos de compensación, sino realmente para aumentar la inotropía. Inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, bloqueadores de los receptores de angiotensina o antagonistas de la aldosterona. Todo esto bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Diuréticos para disminuir la sobrecarga de volumen. Y ya, pues en algunos casos, las terapias de resincronización cardíaca o relatores de eventos o de desfibrilación, sobre todo para pacientes que tienen falla de cardíaca con fracción de eyección disminuida por debajo del 35% o que tienen un QRS prolongado, que son algunas indicaciones de estas terapias adicionales. Y se colocan de acuerdo al estadio en el que esté. Recuerden que al principio de la clase les decía estos estadios, entonces de acuerdo a cada estadio uno va considerando cada uno de las opciones terapéuticas. Por acá están los inotrópicos, por acá están las primeras líneas de manejo que son los beta bloqueadores, los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Inclusive en el estadio B no hay necesidad de que llegue a síntomas para ofrecerle estas terapias que son muy buenas y que han demostrado en los estudios científicos que disminuyen mortalidad, morbilidad y rehospitalización por falla cardíaca. Acá les dejo una tarea de algo que no está acá escrito, que es un medicamento que es ahorita la panacea, es el Ferrari del manejo de la falla cardíaca, que es el sacubitril. SASUBRITIL, sacubitril. De hecho se da en combinación con valsartán sacubitril, que es un ARA2 con sacubitril, que la tarea es eso. ¿Qué es el sacubitril? ¿Para qué sirve el sacubitril y por qué se da en falla cardíaca? Se los dejo de tarea porque hace referencia a lo que les estaba diciendo de los mecanismos de compensación. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? Sacubitril. ¿Qué sucede si le doy un diurético, un IECA, un vasodilatador, un vaso arterial o venoso o un beta bloqueador, o si le doy un inotrópico al paciente con falla cardíaca? Y este es el resultado. Si ustedes recuerdan, esta era la curva de rendimiento cardíaco y acá en el punto A está el paciente con falla cardíaca. En cada uno de estos puntos está representado cada uno de estos efectos. Si le doy un inotrópico, probablemente vaya hasta el punto C, en el cual disminuyo un poco la congestión y aumento mi volumen latido porque tengo mayor fuerza de contracción. Si le doy un diurético, probablemente no esté mejorando mi volumen latido, pero
esté en un B o un B' en el que mejore mis signos congestivos, porque está orinando toda esa congestión básicamente con el diurético. Si le doy un vasodilatador arterial que me favorezca la disminución de la poscarga, probablemente esté igual en el punto C o en el punto C inclusive. Yo creo que el punto D es más del inotrópico. Mayor fuerza inclusive puede disminuir la congestión. El punto C es más del vasodilatador arterial. Y el vasodilatador venoso igual me va a aumentar el retorno venoso, me va a mejorar Frank Stalin, y eso va a hacer que aumente un poquito mi volumen latido. Puede estar en el punto C, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo combino alguno de esos medicamentos? Por ejemplo, un diurético con un vasodilatador arterial. Probablemente pueda llegar a un punto óptimo en el que mejore la congestión y también mejore el gasto cardíaco. Por eso la terapia combinada, sacubitril valsartán, un ejemplo, es la ideal en estos casos. Valsartán me disminuye la poscarga, me disminuye la retención de agua y sodio por bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y sacubitril, que es la tarea, pues también va a tener unos efectos bastante benéficos en ese sentido. ¿Listo? Creo que esto era lo que les tenía por decir de falla cardíaca. Pues es un poco denso todo lo que les he tratado de contar, pero creo que la idea es que ustedes entiendan cada uno de los conceptos claves y que no se les olvide lo importante de falla cardíaca, inclusive en cuanto a farmacología y en cuanto a semiología, aunque no haga parte de fisiopatología. Pero recuerden que todo esto es uno solo. Entonces, cuéntenme preguntas, qué dudas o inquietudes tienen de lo que les acabo de mencionar. Doctor, yo tengo una pregunta. Dímela tú. Es que cuando vimos, o sea, cuando mencionó que cuando hay enfermedad por, bueno, falla cardíaca por hipertensión o por aumento de la poscarga, por así decirlo, el corazón tiende a generar una hipertrofia concéntrica, ¿cierto? Sí, señor. Cuando esto pasa, ¿no estaría también disminuyendo indirectamente la precarga a disminuir la capacidad que tiene este para llenarse? Sí, de hecho, por eso te digo que al principio todo esto son efectos compensadores positivos, pero todo inicialmente. Es decir, cuando yo tengo mucha presión y eso me genera falla cardíaca, ¿qué hace el corazón? Acá está un corazón normal. Y recuerden la ley de Laplace. Acá hay mucha tensión. Yo necesito disminuir esa tensión. Uno, ese es el primer objetivo. El primer objetivo es disminuir la tensión. El segundo objetivo, eso es un 2. El segundo objetivo es aumentar la contractilidad cardíaca. Esos son mis dos objetivos. Entonces, ¿qué hace el corazón? Se vuelve gordo. ¿Para qué? Para, por la ley de Laplace, tratar de dispersar esa tensión, y a mayor masa muscular, pues mayor fuerza de contracción. Ese es el mecanismo de compensación y se llama hipertrofia concéntrica. Pero eso a largo plazo es malo, por lo que acabas de decir. Esto me va a generar aumento en la presión de fin de diástole, y el aumento en la presión de fin de diástole me va a llevar a una disfunción diastólica que, según las tasas de presión-volumen, pues va a llevar a más falla cardíaca, a disminución del volumen latido y otras cosas. Entonces, por eso tengo que bloquear eso. ¿Y cómo lo bloqueo? Disminuyendo la poscarga, disminuyendo la respuesta simpática y disminuyendo la remodelación cardíaca. Y para eso le doy medicamentos que son IECAS, beta bloqueadores, ARA2, antagonistas de aldosterona, etc. Muchas gracias, doctor.
otra pregunta? Bueno, niños, gracias a ustedes por la atención en este tiempito. Espero que hayan entendido absolutamente